gran aporte, sobre todo cuando ayer celebramos 100 años de la Revolución Bolchevique, y cuando uno ve lo que han pasado en 100 años, o sea, no es poca cosa. Cualquiera que agarre unas imágenes y empiece a ver lo que han ocurrido en 100 años. O sea, en 100 años es Lenin, en 100 años es la Segunda Guerra Mundial, en 100 años es la derrota del fascismo, en 100 años en simultáneo es Sandino, en 100 años en simultáneo es Cuba, en 100 años en simultáneo es Mao. O sea, vean lo que ha ocurrido en 100 años. Y en 100 años Venezuela aquí dando un ejemplo para el mundo. Son cosas enormes que han venido ocurriendo. Y uno de los aportes, lo exhorto a la escuela y al Instituto de Planificación a que debatan si es mentira o no esta tesis. Uno de los grandes aportes teóricos de la Revolución Venezolana tiene que ver con la integralidad del concepto de socialismo y el concepto de democracia, donde no se asume que hay un vector que manda y detrás de ese vector vienen el resto de las reivindicaciones. Me refiero al vector económico y detrás viene el resto de las reivindicaciones, sino que se asume que la democracia es un concepto integral que tiene 5 dimensiones. Eso es probablemente uno de los aportes teóricos, conceptuales más grandes de la Revolución Bolivariana y del comandante Chávez. Y es probablemente uno de los grandes desafíos de la organización de la Constitución en función del desarrollo programático de esas 5 grandes dimensiones como concepto de la democracia. Si eso es así, si la democracia es la democracia en lo social, es la democracia en lo cultural, es la democracia en lo político, es la democracia en lo económico, es la democracia en lo espacial, en un proceso de trabajo, lo que hay que desarrollar son esos 5 grandes conceptos de la democracia. Y todo existe en el espacio y en el tiempo. Todo absolutamente existe en el espacio y en el tiempo, y es una expresión de agregación de las escalas. Si todo ocurre en el espacio y en el tiempo y es una expresión de la agregación de las escalas, un proceso constituyente de planificación y asumido como proceso debería suponer que los sectores del país, los sectores económicos, los sectores sociales, etcétera, debaten las 5 esferas integrales de organización de la sociedad, de la democracia, y el espacio en sus distintas escalas organiza esos 5 grandes conceptos. Pareciera que de esas 2 matrices sale el cuerpo y el alma de la visión programática al 2030. ¿Qué otra importancia tiene algo como este? Nuestra compañera vocera de Catiasur, es probablemente una de las muestras de los cerca de 1000 y tantos compañeros que han pasado por el Diplomado de Planificación Local y que han hecho el acá del Plan de la Patria en su barrio, en su comunidad. El tema de las escalas y los sectores tiene no solamente una importancia desde el punto de vista de la sistematización de la información, sino que tiene una importancia en función de poner la relevancia y el asiento necesario en el protagonista de cada uno de esos elementos. ¿Quién es el protagonista del proceso? ¿Cómo asume el protagonismo de ese proceso? Es crucial para la resultante que vamos a tener. Es un proceso constituyente, es un proceso de democracia participativa y protagónica. Uno podría suponer, ¿podrá acaso la Comisión de Economía asumir las subregiones como un espacio instrumental de trabajo? En las subregiones del país está la especialización económica del país, están los actores de la actividad económica, están en Mucuchí los campesinos de la papa, están los cultivadores de los cereales, están cada uno de los protagonistas de los procesos. Es decir, que en los sectores y en las escalas se le da el acento no a una corporación de asociaciones, de cámaras, sino que el protagonista en los hechos concretos. Si es en las escalas espaciales,
Y está el compañero del barrio. ¿Quién puede construir el capítulo de la democracia comunal? ¿Quién puede construir cómo es el tema de los servicios? ¿Cómo es el derecho a la ciudad? ¿Cómo se configura el espacio de una sociedad completamente distinta? ¿Cómo son las ciudades socialistas? Precisamente los que vienen desde una batalla de los espacios de exclusión que han tenido las ciudades a un espacio de inclusión en el socialismo y el desarrollo de una nueva trama urbana. Lo pongo como ejemplo porque el proceso, el método, no es eunuco desde el punto de vista ideológico. El método tiene una profunda carga ideológica. La definición de los actores tiene una profunda carga ideológica. Son los actores los que definen la resultante del proceso. Es por eso que tenemos que estar empeñados absolutamente en que o existe una planificación auténticamente popular o sencillamente no existe planificación revolucionaria. En esa visión quisiera plantearlo como una primera aproximación. ¿Cómo esa forma de ordenarlo? Uno, el tamizado por las formas de organización de la democracia. Y eso es muy importante, incorporar dos términos que son transversales: agregación y sistémico. Agregación y sistémico. Tener pensamiento sistémico demanda la transformación del sistema educativo desde el Simoncito. Porque el pensamiento sistémico es lo que nos lleva a ver que lo que hagamos, las relaciones de causalidad, son absolutas. Y si alguien no asume las relaciones de causalidad, simplemente tiene el riesgo de quedar disociado de las cosas que pasan. Y estar disociado además es un tema profundamente triste. No saber qué pasa, por qué pasa, o cuál es el vector que agrega. Al final el que está disociado lo que está es inerme, está sin capacidad de reacción ante los problemas que se generan. Sistematización y agregación, dos temas vertebrales y que tienen además una tarea específica en el presente. Esta coyuntura por la que atravesamos es una coyuntura que yo exhorto a que le veamos la trascendencia que tiene. Es una coyuntura del salto cualitativo de la sociedad. Nosotros venimos de 18 años de acumulación cuantitativa de desarrollo en la sociedad, sino que es haber incorporado de la masa laboral de cerca de 950.000 compañeros que estaban incorporados al sistema educativo, de la población económicamente activa. 950.000 compañeros tenían nivel técnico o universitario. Hoy son 4 millones de personas. Eso es una acumulación cuantitativa. En el sistema educativo venezolano habían cerca de 5 o 6 millones de personas, son 10 millones y medio de personas que están incorporadas. En la atención del sistema público de salud, de 3 millones a más de 23 millones de personas incorporadas. En cuanto, aquí están los compañeros del INE, el salto que representa para 7.800.000 hogares que existían y que le hayamos incorporado 1.700.000 casas nuevas a lo que estaba desde el último periodo censal 2011 al presente. Incorporar en menos de 5 años 14%, 15% en más infraestructura en términos de la vivienda, significa también cambiar la densidad y el número de personas que habitan por vivienda. Nosotros venimos de la década del 90 con 5.4 personas por familia. Hoy estamos en 3.7 personas por familia. Venimos de una persona que laboraba por hogar a 2 personas que laboran por hogar. Esos son elementos reales de acumulación cuantitativa. Y ahora viene a un momento donde se decidió, no lo decidimos nosotros, decidieron que ante eso que venía ocurriendo tenía que ocurrir sencillamente un desenlace. Ese desenlace lo han procurado durante 4 años. Y durante esos 4 años lo que ha habido es una acumulación fundamental en las peores condiciones que ha podido tener país alguno, acumulación de conciencia popular. El pasado 30 de julio es una expresión de conciencia popular. Las elecciones pasadas regionales son demostración de conciencia popular. ¿Con qué se fue a esas elecciones? ¿Con qué en las manos se fue a esas elecciones? ¿Cómo fue la campaña constituyente?
Se fue con el rostro, se fue con la verdad, se fue a las catacumbas a exhortar simplemente lo que estaba en juego. ¿Cómo era Venezuela en mayo, junio del presente año? Recuérdense cada uno de nosotros cómo era Venezuela en los 4 meses de la violencia esa que generaron. 4 meses donde las personas sencillamente no podían moverse en una esquina porque temían si iban a tener vida o no pasando esa calle. Personas que por ser chavistas o por tener una gorra tricolor no les importaba si era verdad o era mentira que fuesen chavistas, como si fuese un delito ser chavista. Agarraban sencillamente, le echaban gasolina y los quemaban. Eso fue en el 2017. Y de repente un 30 de julio, 8.300.000 personas dijeron: aquí estamos y queremos paz. De la nada, aparentemente, de las calles silenciosas, 8.300.000 personas. Es una demostración de conciencia política, que son síntomas en los procesos históricos de los saltos cualitativos, de cuando se tiemblan las paredes y vienen los saltos cualitativos. ¿Y con qué vino la derecha en este mismo tiempo? Números. Porque probablemente si no vemos las relaciones de causalidad, puede pasar desapercibido lo que está ocurriendo. La relación de causalidad la dio la OFAC cuando dijo: hay que asfixiar a la economía venezolana. Asfixiar fue la expresión, no es un tema de traducción. Asfixiar a la economía venezolana. Es decir, que no les bastó con la guerra económica, no les basta con la presión sobre los precios, no les bastan las colas, sino que además procurar asfixiar y dejar sin oxígeno, que es lo que es asfixiar, todo proceso en Venezuela. ¿Y con quiénes tienen eco de eso? Y simultáneo a eso, ¿con quiénes han hecho eso? Hay una comisión en la Asamblea Constituyente sobre los crímenes de guerra. Seguramente se estará documentando buena parte de esto. ¿Cuántos viajes ha habido al exterior para pedir que no exista fuentes de financiamiento para Venezuela? ¿Cuántas veces declaró Julio Borges que se indignaba por los bonos que comprara alguna firma internacional? ¿Cuántas veces fueron a la Unión Europea a pedir que se incrementaran sanciones sobre Venezuela? ¿Cuántas veces se ufanaron cuando salieron las sanciones a decir: nosotros las diseñamos, nosotros dijimos cómo tenían que ser? Es decir, que es un proceso orquestado para procurar la asfixia económica del país. Y ese proceso orquestado, para que ustedes puedan tener idea de algunos números, de algunos valores que están ahí, la correlación de la inflación con el dólar paralelo es de un 70%. Aquí están varios estudiosos los números. Agarren cualquier regresión, cualquier estudio econométrico. La correlación dólar paralelo con la inflación. El dólar criminal, el dólar paralelo, hasta el 1 de mayo tuvo un incremento del 35%. Desde el anuncio constituyente al presente se ha incrementado en 897%. Desde el 30 de julio al presente en 311%. El riesgo país manipulado moviéndose permanentemente para que fuese más caro cualquier opción de financiamiento de la República. Es decir, que de manera clara, de manera absolutamente clara, se ha buscado la asfixia del país, incrementar los niveles de entropía desatados sobre la economía venezolana. Y luego, las sanciones diseñadas en su arquitectura para garantizar la mayor salida posible de recursos y el menor ingreso posible de recursos. Lean las sanciones. Se permite absolutamente todo lo que sea los pagos
Se puede exportar absolutamente petróleo a Estados Unidos, pero no se puede cobrar el petróleo que se exporta. Qué bien, ¿no? Mándenme todo lo que ustedes tengan, desángrese todo lo que ustedes tengan y nosotros no pasamos absolutamente nada para allá. Esa es la gravedad del esquema. Pero que gente haya procurado, que no se le pueda prestar a la República, que de manera deliberada suba el riesgo país, lo que están diciendo es que tampoco existen fuentes de financiamiento. Y eso tiene que estar, compañeros constituyentes, en los crímenes de guerra, porque esos son los que se han puesto para que no vengan los barcos con las medicinas. Esos son los que se ponen para que no vengan los barcos de trigo, y por eso se ha tenido que salir a buscar trigo en Rusia y en otros países con otros mecanismos de pago. Porque si algo está claro es que lo pueden intentar como quieran, pero a Venezuela no la bloquean, a Venezuela sigue para adelante y tiene un gobierno firme en el diseño de las soluciones para la patria. Entonces, esa es parte de la ilustración de esta coyuntura. ¿Y qué más está en esta coyuntura? Una decisión firme. La decisión del presidente de la República el jueves de la semana pasada es una decisión histórica para abrir las compuertas financieras de la Venezuela del presente hasta el 2030. Es la respuesta a quienes han pretendido asfixiar a la República. ¿Y saben por qué ellos han acelerado lo que han acelerado? Porque en la violencia de calle, que no es de los 4 meses que tuvieron al principio, sino que en 4 años que han tenido, eso es un plan intervencionista. En la infiltración de paramilitares es un plan intervencionista. Después se van para la embajada de Chile y se esconden cobardemente los que han sembrado paramilitares acá. Y nos preguntamos los venezolanos cuánto nos va a costar deslastrarlo de ese odio que han procurado sembrar. Los que nos quedamos aquí tendremos el amor suficiente para acabar con el paramilitarismo y con el odio que han procurado sembrar. Pero ellos irresponsables siembran el odio y después para Miami. Ahí en Miami, ¿cuánto pongo el dólar Today hoy? ¿Cuánto pongo el dólar Cúcuta hoy? Para que los venezolanos hagan cola y se le encarezcan los productos. Ninguna correlación matemática dice qué relación hay entre nuestras reservas internacionales y el dólar paralelo. Ninguna. Economista que lo consiga, bueno, que saque su premio Nobel. Entonces, en esa coyuntura de agrupar contradicciones, de agrupar violencia, fallaron. ¿Qué más violencia que la que desataron en el primer semestre del año? ¿Qué más violencia podía haber? Busquen los antecedentes. ¿Qué más violencia? Más de 100 compatriotas muertos. ¿Qué más violencia? ¿Qué más cobardía que mandar a la gente de carne cañón? ¿Qué más cobardía que eso? Se ven derrotados, luego ven una avalancha enorme de pueblo. Ya el simulacro de la constituyente ya los hizo poner en serias dudas para dónde iba la cosa. Ese hormigueo, eso que va como en las calles, eso silencioso, que es el pueblo con gallardía, el pueblo con dignidad, que no le importa lo que digan medios, lo que no digan, que se sabe, lo que siente, que se sabe profundamente chavista y que se sabe profundamente bolivariano. Eso ya ocurrió, compañeros y compañeras. Ese punto de inflexión ya ocurrió. Nuestro pueblo está absolutamente decidido a esta batalla histórica. Ese punto de inflexión ocurrió. Por eso el salto cualitativo, quiero insistir en ese tema, tiene que ponernos a un reenfoque de las estrategias, a un reenfoque de los métodos y a exigirnos todos absolutamente más. El que se sienta cansado a exigirse más, que sienta la pasión del pueblo, que sienta el pueblo que en cualquier circunstancia ha salido a dar la batalla y que se nutra de esa fuerza para que sea inexorable la fuerza para la batalla. Estamos a punto del salto cualitativo.
Eso ocurre en diciembre y en el 2018. El salto cualitativo de la República. ¿Por qué otra cosa aceleran? Bueno, el fracaso. El fracaso. 8.300.000 votos. Se dice rápido, ¿no? 78% de las gobernaciones. Las gobernaciones es la gobernabilidad territorial. Es lo que es esa expresión del voto. La fuerza en el área central del país. Los geógrafos. La fuerza de la geopolítica. ¿Por qué la inflexión que procuran en ciertas zonas fronterizas de infiltración de la violencia, de la infiltración paramilitar, de la infiltración precisamente de la fuga del papel moneda? No es cualquier perturbación la que ha ocurrido en la frontera, no es cualquier perturbación. Y simultáneo, cualquiera lo puede revisar en las páginas, están cerrando los años de mayor compromiso de pago de deuda externa venezolana y está en franco incremento el precio del petróleo. Ese punto de inflexión genera una brecha y esa brecha son los recursos que, direccionados con la agenda económica bolivariana, implican la transformación profunda del país. Y ellos saben que se les acaba el tiempo para sus planes conspirativos y saben que viene ese salto. ¿Cuál va a ser la gran conquista de la oposición venezolana? ¿Cuál es su gran trofeo a los sesudos de la oposición venezolana? ¿Qué han hecho en 5 años? ¿Qué van a hacer en 6 años ya en el 2018? ¿Cuál es su victoria? ¿La Asamblea Constituyente? ¿Las elecciones regionales? ¿Las próximas elecciones municipales? Su gran éxito va a haber sido fastidiar y molestar al pueblo de Venezuela. Ese va a ser su único saldo. 5 años empeñados en socavar las bases económicas de la nación. Y nuestra gran victoria tiene que ser entonces una transformación profunda de toda la sociedad. Por eso, he querido, si se ha logrado, caracterizar parte del momento, porque es un salto cualitativo, los elementos que diagnostican que es un salto cualitativo desde el punto de vista de la sociedad, cómo estamos en el momento de máximo cumbre desde el punto de vista de las contradicciones internas de los procesos que están generados, tiene que ser muy triste. A los estudiosos, a los compañeros del Instituto de Planificación, a los compañeros de la Escuela de Planificación, que les toca analizar procesos, analizar los momentos. ¿Cuáles son los momentos del desarrollo del 2017 que ponen clara, que ponen absolutamente en un cronograma, en una visión del desarrollo de la línea del tiempo, de lo que ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los puntos de cohesión de la oposición venezolana? ¿Qué los ha cohesionado? Yo les voy a poner 2 ejemplos para que ustedes vean lo triste. Pero son relaciones de causalidad y por eso hay que analizarlo. Y por eso estas instituciones tienen que analizarlo. Ocurría la derrota en la Organización de Estados Americanos, si no estoy mal, un martes, lunes, martes. La derrota en la Organización de Estados Americanos. Habían intentado manifestaciones de calle, no había pasado nada en las calles. Y de repente salió un premio Nobel de la Paz. Siempre se me olvida el nombre. Es presidente de Costa Rica. Siempre se me olvida el nombre. Como los asuntos externos lo voy a llevar a la Cancillería. Siempre se me olvida el nombre. Y dijo, busquen las declaraciones, dijo: o sale la oposición a las calles y hace el trabajo que les corresponde, o no tendremos los pretextos para hacer lo que nos corresponde en la Organización de Estados Americanos. Palabras más, palabras menos. Y a partir de eso, ese mismo viernes y lunes, se desató la violencia de calle. Luego agarró la derrota que tuvieron en la Constituyente y venían las inscripciones precisamente a las elecciones regionales y empezaron
las dudas, las dificultades. ¿Tiene el resultado electoral? Vamos a las municipales. Y de repente empezaron, vean las declaraciones. Salieron varios que dijeron, sí, bueno, estamos haciendo, tenemos que hacer las consultas, no sé qué broma, tal, vamos a organizarlo. Y de repente dijeron, no deben participar en las elecciones. Y dejaron clara su relación de causalidad. Dejaron claro quién los manda. Entonces, alguien que no tiene su gobierno en Venezuela difícilmente puede pretender gobernar a los venezolanos. Entonces, ¿cuál es el momento histórico? ¿Cuál es la coyuntura fundamental que tenemos? Yo planteo para que veamos la trascendencia que tiene. Este momento es el de definición en el desarrollo de la coyuntura sobre el poder, si es el pueblo o es la oligarquía el poder. Eso es la constituyente, es la discusión. Entonces la constituyente no es un espacio de una asamblea en el centro de Caracas, es un proceso en todo el territorio nacional. Y como proceso de 2 años, correcto, de organización de las bases materiales y sociales de los próximos 12 años, le corresponde organizar las 5 dimensiones de desarrollo de la sociedad para construir la democracia, que es construir el socialismo. ¿Qué oportunidades hay ahorita? Arranca el proceso de desarrollo de los planes regionales. Arrancó ya el presidente de la República el día de ayer, el día lunes, en el encuentro con los gobernadores de planificación estratégica. Arranca un proceso vinculado a la planificación regional, vamos a llamarlo planificación espacial. No existe la posibilidad de un plan de un estado si no está dentro de la región, ¿correcto? No existe la posibilidad del plan de las regiones si no está dentro del país. No existe la posibilidad del desarrollo de las subregiones si no están dentro de la región. No existe la posibilidad del desarrollo de la ciudad si no está enmarcada en una trama superior. Y no existe la ciudad si no están los corredores y los sectores. Es decir, que esa visión integral de agregación nos lleva a otra configuración, y es el proceso que arranca. Ese es el proceso que arranca. El plan de la patria del barrio, el que define en su agregación el plan de la ciudad. Es la agregación del plan de la ciudad con el espacio de producción interurbano, el espacio subregional, lo que define la escala del asiento de la economía, y la región, la identidad del país. Si me permiten, quisiera esquematizarlo un poco más. El derecho a la ciudad existirá en la medida en que se desarrolle el plan de la patria del barrio, el plan de la patria comunal. Es esa la mayor reivindicación del sistema de servicios, de movilidad y de economía urbana que se puede desarrollar para configurar el nuevo tipo de ciudad que debe nacer para construir un nuevo tipo de espacio en el país. La ciudad es el espacio de concentración, son los nodos del sistema urbano regional. Y si esos nodos del espacio urbano regional no tienen nuevas cualidades desde el punto de vista de la renta de la tierra, desde el punto de vista del sistema de movimiento, desde el punto de vista de la especialización económica, desde el punto de vista de la infraestructura y los servicios, no va a tener un nodo donde articularse el nuevo sistema urbano regional. Es por eso que no es con la herencia de las leyes de Indias que vamos a construir el sistema urbano del socialismo. Tiene que haber una ruptura en el sistema urbano, y nuestra vanguardia en la ruptura del sistema urbano es la sonrisa amorosa del 62% que siempre excluyeron, que es el que vive en los barrios. Construir la nueva trama de la ciudad, el espacio público, el espacio de encuentro, que no puede ser un centro comercial, que es el espacio cultural, que es el espacio de recreación, que son las veredas, que son los caminos. La nueva trama de la ciudad. El nuevo sistema urbano regional, que es el asiento de la economía,
La ciudad, la democratización del derecho a la ciudad, los servicios, la infraestructura, el servicio, el sistema urbano regional, la espacialización de la agenda económica bolivariana, la diversificación del aparato económico productivo, sembrar en todo el territorio nacional las nuevas características del sistema económico del país. Si nuestro sistema económico es diversificado, no es la economía de puertos, no es los campos de Ciudad Ojeda, no es la costa oriental, no son los pozos de producción petrolera y la economía que de manera marginal se genera sobre el 1.34% de la población económicamente activa, sino que es sembrar las regiones económicas del país. Entonces es la subregión de cereales de Calabozo, es la subregión de cereales de Portuguesa y Cogede, es la depresión de Quibor Carora con la horticultura de piso bajo, es la horticultura de piso alto de los Andes, es el Turimiquire, alzado con la potencial artícola y frutícola que tiene, es Barlovento con el cacao y con la producción de cítricos y un gran centro de producción de alimentos para la ciudad, es Carayaca como el auténtico huerto de seguridad alimentaria de la ciudad capital. Es la siembra de la agenda económica bolivariana. Esa es la escala subregional, esa es su gran responsabilidad. ¿Y quiénes son los actores que la van a llevar adelante? Tenemos que convocarlo, porque son los que van a hacer realidad ese proceso. Y la región son los grandes bloques de identidad de la nación, para que nadie nunca se le ocurra descuartizar el territorio nacional. Porque el que se asume andino, se asume parte de Venezuela. El que se asume zuliano, se asume parte de Venezuela. El que se asume llanero, se asume parte de Venezuela. El que se asume guayanés. Y las regiones son la identidad del concepto de nación, que hace irreductible que nadie nos trate como si fuéramos una hacienda con unos cuantos campos petroleros, que su capital fuese Miami. Por eso el concepto de región es indispensable para la visión de descolonización y el desarrollo de la democracia cultural. Asumirnos en la identidad del concepto de nación. Ese proceso que arranca necesita, reclama, que los actores de los sectores estén presentes y que su convocatoria sea en las subregiones o en los espacios de especialización económica o social. Y que en lo espacial, cada escala logre recoger el protagonista auténtico de ese proceso. Si no, se estaría contaminando el proceso de planificación. Si el Plan de la Patria 2030, alguien cree que se va a hacer en una oficina con aire acondicionado y no sabe que el Plan de la Patria 2030 es la resultante de un proceso constituyente profundo, democrático y revolucionario, no sabe que es la herencia del comandante Chávez y cómo nosotros estamos radicalizando el concepto de democracia y la revolución bolivariana. Esa es la esencia del proceso. En el 2030 vamos a ser cerca de 37 millones de venezolanos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo van a ser nuestros jóvenes en el 2030? ¿Cuánto de las subregiones va a orientar el currículum académico de las universidades politécnicas territoriales para que formen a ese bono demográfico que viene y lo especialice productivamente en lo que corresponde para que se desaten las fuerzas productivas? ¿Cuántos niños van a estar en los Simoncitos? ¿Cuántos niños van a estar en nuevas redes de distribución de alimentos sin especulación, sin colas? ¿Cómo va a ser el PAE? ¿Cuál va a ser la talla promedio de los niños en el futuro? ¿Cómo va a ser el deporte? ¿Estaremos en el Mundial de Fútbol? ¿Habremos llegado en qué? En el basquetbol. Ese es el plan deportivo. ¿Cómo serán los espacios de encuentro de las ciudades? Son los nuevos planes de desarrollo de las ciudades. ¿Cómo será el campo? Tan parecido al campo en su infraestructura y servicios como la mayor ciudad. ¿Cómo será la Venezuela del 2030?
es lo que hoy estamos liberando. Hoy estamos resolviendo la variable financiera de quienes han pretendido asfixiar la República. Estamos desatando los nudos para tener la viabilidad económica y financiera de la construcción del socialismo. ¿Y cómo va a ser la Venezuela del 2030? Es el sueño colectivo. La diferencia del pasado con el presente es que ahora no lo soñamos, sino que tenemos con qué hacerlo, con la revolución bolivariana.